Hola chicos, hoy les traigo una colaboración con el canal amigo Las Macabras. Los quiero invitar a que visiten su canal y se suscriban. Muchas gracias. La Bruja de Jalisco. Escrito por Anecdotario del Terror. Hace unos 6 meses fui de visita con unos familiares al pueblo de San Diego de Alejandría, localidad ubicada en los altos del norte del estado de Jalisco, conocido como la Puerta de los Altos, ya que es el primer poblado del estado cuando se viene de Guanajuato. Llegamos a la casa de mi suegra, la cual es de 2 plantas. En el patio hay un cuarto que es en el que nos quedábamos mi esposa, mis 2 hijos pequeños y yo. En la parte de afuera hay una escalera de acero que lleva al techo del cuarto, y sobre el techo del cuarto hay otra escalera de aluminio que lleva a la azotea del segundo piso. En una ocasión eran cerca de la 1 de la madrugada cuando se comenzó a escuchar claramente como si alguien estuviera bajando por la segunda escalera. Mi esposa y yo pusimos atención, y era alguien bajando los escalones de las escaleras. Ese día no le dimos importancia y seguimos dormidos. En los días siguientes cada noche se escuchaba lo mismo, que alguien bajaba desde la azotea del segundo. Desde la ventana del cuarto de mi cuñada se podía ver el techo del cuarto y el patio, por lo que le decíamos que se asomara cuando escuchábamos los ruidos, pero nunca vio algo o alguien, y nos decía que tal vez era un gato. Dudando de lo que mi esposa y yo escuchábamos, una noche puse cal en la base de la escalera para ver si alguien o algo dejaría su huella. Y en la madrugada se escucharon los pasos. Incluso llegué a pensar que era alguien intentando robar algo, ya que un lado de la casa era un terreno baldío y del otro era una casa en construcción. Pero extrañamente no se dibujó ninguna huella. Otra noche estaba viendo una película con mi hijo y se quedó dormido en el sofá. Así que fui al cuarto donde estaba mi mujer, con mi niña más pequeña, y comenzamos a arreglar la cama para dormir. Pero de pronto empezamos a escuchar de nuevo los fuertes pasos en las escaleras. Pero en esta ocasión se escuchó un fuerte golpe como si alguien haya saltado desde el techo. Fue tan fuerte el impacto que retumbó el techo del cuarto. De inmediato fui donde mi hijo en el sillón y le dije a mi esposa que le marcara a su hermano y viera por la ventana. No me atrevía a abrir la puerta ya que no tenía nada con qué defenderme. Cuando mi cuñado se asomó, nos dijo que no había nada. A los pocos días no fuimos, pero teníamos que regresar a la siguiente semana. Y cuando regresamos, mi cuñado nos platicó que en una noche cuando estaba solo, escuchó pasos en las escaleras, como los que le decíamos que nosotros escuchábamos. Y al asomarse por la ventana, logró ver una figura como de una mujer sobre el lavadero, la cual comenzó a cambiar de apariencia. Primero era como una silueta de humo, después como una especie de gelatina transparente, y que en ocasiones se lograba distinguir las facciones de una anciana, y que en un momento lo volvió a ver directamente, por lo que se quedó impactado del susto. Como pudo, corrió a su cama y se puso a rezar. A pesar de no ser creyente religioso, después mi cuñado le platicó a un amigo lo que vio, y él le contó que hace tiempo, cuando su hija tenía la misma edad que la mía, una noche su esposa se levantó al baño en la madrugada, y al regresar del cuarto, vio una viejita sobre su hija, quien dormía en la misma cama junto con ellos, y que la anciana parecía que le succionaba una especie de humo de la boca de la niña, por lo que la esposa gritó desesperada, pero que él estaba como hipnotizado y que no se movió. Así que su esposa comenzó a decirle a la bruja que dejara a su hija, y que la vieja solo decía que se lo iba a llevar, y que su esposa solo se le ocurrió rezar y pedirle a Dios que la ayudara. De pronto vio claramente como una especie de portal se abrió frente a la cama, y la anciana salió por él a gran velocidad. Por lo que mi cuñado se asustó por el relato, y comparando con lo que vivió en la noche, fue por agua bendita al templo
y roció toda la casa, y con los días los pasos de las escaleras y azoteas dejaron de escucharse. Lo extraño es que muchos de los pobladores han visto y aseguran que hay muchas brujas en la zona y que suelen ir a las casas cuando hay bebés. Muchas gracias. En esa época de la Revolución, muchos de los presidentes iban mucho a un pueblo entre las sierras de Coahuila y Nuevo León, porque ahí vivía una curandera de nombre Lolita. Esa señora los curaba siempre de todo mal, pestes, enfermedades, e incluso ayudaba a los revolucionarios para darles puntos estratégicos. Quédate en esta historia en Las Macabras. Cuentan que don Augusto, un general que contrajo tuberculosis, fue curado por dicha curandera. En una de las sesiones que tenía que asistir con doña Lolita, duró casi todo el día. Ya de regreso a su pueblo, encontró una mujer extraña a orillas de los caminos que ellos transitaban. Su aspecto era recóndito, vestía de blanco, ropaje desgarrado, cabellos rizados hasta los hombros, sucia, desaliñada, pero muy bella. Su mirada tan profunda que preferías retirarle la vista. El general decidió quedársela debido a su inocencia. La llamó Luna, pues ella no recordaba nada de su vida. Estaba totalmente desmemoriada. La mujer nunca hablaba, pero el general estaba encantado con ella, ya que la había tomado como su mujer. Un día, una de sus sirvientas le dijo al general que por fin habló la mujer y dijo algo. Dijo que ella ha venido a cubrir el pueblo de peste y oscuridad. Desde entonces, pasaban cosas extrañas en la residencia del general. Se escuchaban lamentos en las noches. Se movían objetos. Resonaban como si los muebles grandes de madera se cayeran. La familia salía a ver qué sucedía. Don Augusto no veía nada, solamente eran ruidos que para él quizás paranormales. En esa casa vivían solamente el general, su pequeño hijo de 8 años, quien era huérfano de madre, y la abuela de don Augusto, la sirvienta, y ahora la desmemoriada Luna. La maldad surgió en la hacienda. El ganado fue muriendo poco a poco. Amanecían los animales tiesos con las patas para arriba. La sirvienta culpaba a Luna de esto, pues decía que era la hija del demonio. Augusto no le creía, pues él, cegado por ese amor enfermizo hacia aquella mujer misteriosa, no le permitía ver nada más allá. Fue una noche de lluvia que cuentan que la sirvienta, en plena cena, le gritó a Luna que era una asesina enviada por el diablo. La mujer solo le pelaba los ojos, y Augusto la mandó a su habitación pidiéndole que a primera hora debía abandonar la casa grande para siempre. Esa misma noche, donde la oscuridad era más penetrante que otros días, se comenzó a sentir un ambiente de lo más denso. Se alcanzó a escuchar un grito que retumbó en toda la hacienda. La abuela y Augusto fueron a donde provenía. Era la habitación de la sirvienta. Encontraron la puerta abierta. Entraron despacio y frente a ellos estaba la mujer totalmente desnuda en su cama, boca arriba, con muchas llagas ensangrentadas en su cuerpo. Desde ahí la abuela empezó a dudar de Luna, pero Augusto seguía cegado. Decía que la mujer demonio era la misma sirvienta quien se provocó su propia muerte. Tiempo después, Luna salió sigilosamente por la madrugada. La abuela escuchó ruidos y decidió seguirla hasta que la vio salir por el zaguán. Caminó hasta un viejo y enorme roble en medio del campo, y Luna se hincó. La mujer brillaba ante la celestial luz lunar, pero lo más macabro fue que sacó de un morral una especie de corazón. La abuela estaba segura que era un corazón de alguien, de algún ser vivo o de algún animal. Pues muy a pesar de ello,
trataba de adivinar qué clase de órgano escurría la sangre sobre los brazos de la mujer. Se regresó, tocó la puerta de la habitación hasta cansarse, y cuando su propio nieto abrió la puerta, la abuela pudo ver a la mismísima mujer acostada. La abuela se fue a dormir con el niño para protegerlo. Esa noche no dejaba de escucharse las aves nocturnas, como si tuvieran un festival allá afuera. Por la mañana le contó todo a su nieto, y este de igual manera no le quiso creer de nueva cuenta. Pasaron las semanas. Una noche helada, un lamento potente despertó a Augusto. A su lado no estaba su mujer. Se fue a ver a su hijo y vio al niño en un rincón con mucho miedo. El pequeño señalaba al ventanal. Cuando el señor se asoma, ve tirada a la abuela, quien estaba muerta. Su hijo solo dijo que una sombra negra la atacó tratándola de ahorcar, pero la anciana se aventó por la ventana. Esto ya era en serio. Augusto no sabía qué hacer, pero suponía que su hijo era el siguiente. Fue ahí cuando decidió arribar a su carruaje y llevarse consigo a Luna. La desmemoriada fue llevada al pequeño pueblito donde vivía aquella curandera de nombre Lolita. Era una comunidad extremadamente pequeña, entre chozas y algunos centros como la iglesia. Le dio un costal de oro a Lolita para cuidar a Luna. Aunque la curandera sabía que algo oscuro vivía en esa mujer, al ver el costal de oro no le importó, olvidando su misión de salvar a la gente en este mundo. Fue como Luna, dicen que cobró aquel dicho que le dijo a la sirvienta muerta. Ella quería un pueblo para traer peste y muerte. Fue en ese último día cuando se presentaron Lolita y Luna en la misma iglesia del Padrecito. Ahí en esa iglesia, que no era del agrado de las personas ver a la curandera, el Padrecito trató de correrlas, pero Luna comenzó a emitir un grito tan agudo que dicen que su aspecto comenzó a cambiar. Parecía un monstruo, un demonio. Cuentan que un viento helado se apropió del lugar y como si fuera una ráfaga de bruma oscura, la gente fue cayendo al piso muerta. No solo la iglesia, sino el pueblito entero fue cubierto por una ola de neblina que fue dejando sin vida a la muchedumbre. Solo unos se salvaron. Dicen que Luna, esa mujer extraña, también desapareció convirtiéndose en un humo oscuro. Y esto ante varios testigos. Más adelante, cuando regresó don Augusto para tener razón de ella, se encontró con el pueblo lleno de peste y muerte. Los pocos sobrevivientes contaron lo que le sucedió a este general. Pasando el tiempo, esa historia la fue recopilando don Augusto en sus memorias. Su hijo se la fue contando a sus hijos, y ellos a sus hijos y sus nietos, y así sucesivamente convirtiéndose en una leyenda. Esto nos dice que no debemos confiar en nadie, mucho menos de una persona que la ve sola a orillas de la nada. Hay una comunidad ubicada entre las lejanías de los lagos de Orizaba, Veracruz. Se dice que por ahí una mujer vivió desde niña. Su nombre era Porfiria, pues los abuelos la habían preparado para el arte de la brujería. Esta historia es contada de boca en boca por la gente del pueblito de aquellos rumbos y de aquella tragedia que ocurrió cuando Porfiria era una mujer adulta. Su destino fue tan impropio, pues fue puesta al mejor postor por un hombre que vino de los Estados Unidos y se esposó de él. De manera inmediata ya vivían juntos en la choza, donde eran los padres de Porfiria, que habían muerto recientemente. Como los alrededores de la pequeña choza donde vivía la pareja, había mucha infinidad de pantanos, hierbas, remedios, oraciones que servían para los males de salud de la gente del pueblo. Es por eso que muchos de ellos acostumbraban a ir con la señora Porfiria, que incluso se le pudo renombrar entre la gente como la bruja Porfiria. La gente estaba acostumbrada a que ella los atendiera.
Los ayudaba en maldiciones y brujerías, en curaciones y enfermedades. Fue cuando la gente comenzó a acudir con Porfiria para que éstas les ayudara, pero en problemas más grandes. Cada que Porfiria ayudaba a la gente de alguna brujería, remedio o curación, ella se hacía más anciana. Cada vez iba perdiendo aquella figura de mujer fuerte para exaltar arrugas, canas y un rostro mal cuidado. Aún así, el esposo de ella sabía que había dinero de por medio, pues el hombre cobraba muy bien los trabajos que ella hacía. De pronto la voz empezó a escuchar de pueblo en pueblo, la bruja Porfiria muy famosa, y es cuando llegaron unos hacendados. Un día Porfiria quedó encinta, y 9 meses después nacieron 2 gemelos, niño y niña, que fueron la alegría de Porfiria. Pero sucede que le piden a Porfiria ayuda. Estos eran unos hacendados de un pueblo cercano. Pidieron que Porfiria se presentara a su hacienda, ya que había ocurrido situaciones oscuras en ese lugar. Cuando Porfiria acude a dicha hacienda, les cuenta lo que sucede. Ella, en un estado de trance, les dice que hace muchos años en esta hacienda asesinaron a una bruja Tlahuelpuchi. Aquellas mujeres venidas del infierno, de los pantanos, y que suelen venir por el alma de un infante. Esa mujer se encargó de llevarse a varios niños que nacieron años atrás en esa finca, pues era una familia muy grande. Desde entonces trataron de dar con el paradero de los responsables. Al no encontrar nada, de pronto vieron la habitación de la sirvienta de la hacienda, quien era una bruja. Comenzaron a ver los huesitos de los inocentes ahí adentro. Decidieron encadenarla y ahogarla en los pantanos para que jamás vuelva a la superficie. Y ahora Porfiria les dice a esta familia que el alma de la mujer anda deambulando. La gente coincide que han visto por toda la casa a esa mujer y cómo ataca a sus hijos a arañazos, como hasta un fétido olor que presenta. Porfiria se negaba a dar ese servicio, pues ella tenía que cuidar a sus gemelos, pero para su desalmado esposo eso era dinero, pues los hacendados no les interesaba soltar lo que sea, por tal de que les aliviara y les protegiera. Dicen que por días Porfiria lloraba por las callecillas, diciéndole a los vecinos que ella ya no quería ser más bruja, pues quería a sus hijos. Incluso un día se atrevió a pedirle a quien más confianza le tenía que protegiera a sus gemelos, porque su esposo era de lo peor y la obligaba a hacer cosas que ella ya no deseaba. Entonces fue cuando el esposo negoció con los hacendados para que ella, a fuerzas, pudiera desterrar el alma agresiva de la bruja Tlahuelpuchi. La gente del pueblo sabía que era una lucha entre Porfiria y esa entidad, pues la gente quería mucho a esa pobre señora, que por cada brujería que hacía, se hacía más anciana, más débil, por lo que temían por su vida. Además que agradecen que siempre les dio remedios de salud. Porfiria por fin, a duras penas, y como pudo, y gracias a su chamanismo y poder de bruja, pudo contener el alma de la bruja. Pero esto costó muy caro. Cuentan que una madrugada comenzaron a escucharse con un sinfín de aullidos o quejidos. Era algo terrible para la gente. Iba directo a la choza. Cuenta el mismo esposo que vio como una figura monstruosa, de patas alargadas y flacas, un cuerpo enorme y rostro deformado, vino a llevarse a los gemelos de ambos. Ante los gritos de una anciana ya hecha y derecha, Porfiria les rogaba que no se los llevaran. Ni la carabina del fuego del esposo pudieron detener a esa entidad que se llevara hacia el pantano más cercano a sus 2 hijos gemelos. Desde entonces dicen que Porfiria cayó en un estado de locura, pero ya era una mujer de avanzada edad. Dicen que un día, de pronto, desapareció, se pulverizó. El cuerpo de Porfiria quedó totalmente hecho polvo, donde los trabajos que ella le había hecho a esos hacendados y el enfrentamiento que tuvo con esa bruja le dio un terrible resultado. Quizás Porfiria no estaba preparada para el arte de la brujería. Quizás tenía el don, pero no se preparó lo suficiente para poder ganar la batalla final. Esta fue la historia que cuentan en aquellas comunidades de Veracruz. Muchas gracias.
La bruja del puerto de Veracruz. Escrito por Chemo San Juan. En el rancho, abajo a esto en Veracruz, México, vivía una familia completa de brujas. La mujer mayor de esa familia, pasada la medianoche, se quitaba las piernas, ojos, mismo para que no se enfriara y les costara trabajo ponérselas de nuevo, y las acomodaba a un lado de su estufa de piedra, misma que era de leña, y las mantenía a una temperatura exacta, y así esa sangre maldita no se pudriera. Esta familia era muy poderosa y en poco tiempo progresó mucho al hacer pacto con Satanás, y esto con solo entregar las almas de las personas que chupaban o a las que se llevaban especialmente bebés. El diablo les daba oro, poder y fuerza para sobresalir, pero su suerte cambió. Mucha gente con mucha envidia notó, y se les hizo extraño ver cómo de ser miserables y pobres, pasaron de la noche a la mañana a tener un rancho con comodidades y lujos. Y hubo quien supo de ese pacto, y la envidia los carcomía, y estaban esperando la oportunidad de acabarlos para pactar de igual manera con el mismo diablo. Cada viernes 13, pasando la medianoche, el diablo le exigía más almas, y era allí cuando la familia completa salía a volar para robar más niños en otros pueblos. Esa madrugada antes de las 3, regresó la bruja mayor pactada, arrastrando de su mandíbula repugnante a 2 bebés que estaban agonizando, y los tiró al piso para colocarse sus ojos y piernas, pero jamás supo que esa oscura noche, ni su padre el diablo estaría para ayudarla. Primero se puso sus partes desmembradas, sin siquiera colocarse sus ojos, y ese fue su error. Fue cuando jaló sus piernas, se las colocó. Y ésta traía en ceniza el mismo fuego de la estufa de leña. En ese momento ésta le quemaron, y ya no tenían vida. Otra bruja negra que odiaba muertes a familias se introdujo, mientras estas aberraciones se daban un festín de sangre, y echó al fuego las partes inhumanas de estas bestias, y solo dejó las de esta otra bruja, misma que le provocó una muerte lenta y en completa agonía. Ella de inmediato comenzó a morir poco a poco. Cuentan los campesinos que esa noche se escuchaban gritos y alaridos tan espeluznantes que ni los perros salían de donde se escondían, y que esa noche en ese poblado no quería amanecer, ni los gallos tenían el valor para anunciar el nuevo día. Cuando la familia completa llegó con las víctimas y se dieron cuenta de lo que había pasado, supieron que estaban perdidos y que sin duda lo reconocerían en el pueblo, y si no oían estas morirían sin piedad alguna. No se sabe si estas bestias tenían sentimientos o algo parecido, porque abandonaron a su propia madre y esposa a su suerte, pues el destino de ella estaba ya marcado, y en pocas horas le harían compañía a su padre Lucifer. Los alaridos continuaron al amanecer. Ella como pudo se metió a su cama para morir de la peor manera. Los vecinos, temerosos de lo que ocurrían, acudieron a ayudarla, pero petrificados miraron como algo no completamente humano, sin ojos, brazos, y solo el tronco del cuerpo se retorcía y emanaba humo, y a escasos metros de allí estaban un par de asquerosas piernas que emanaban un olor a muerte. Este tronco humano se contraía de dolor en la cama, y poco a poco dejaba de existir, o mejor aún dejaba de dar lástima. Allí comprobaron que no era una mentira, que estaba ante la bruja mayor pactada del estado de Veracruz, esa misma que la ambición y sus enemigos destruyeron, pero la justicia divina no se hizo esperar, y con un gran sufrimiento pagó uno a uno los bebés que sin piedad robaron. Mi abuelita estaba entre esos familiares que acudieron al auxilio, pero solo recuerda esa escena de terror en un humilde pueblo del sur de Veracruz. Al día de hoy, los familiares de esta bruja, por no tener sus partes humanas, se convirtieron en bolas de fuego y vivieron para el resto de sus miserables vidas en las oscuridades del bosque, de donde jamás debieron de salir nunca.